sea, mis colegas me decían, pero tío, ¿a ti qué te ha pasado? O sea, ya cuando haces eso un día, otro día, más todo como súper natural. O te pones a hablar con una chavala y que desde fuera parece que estás hablando de nada, y de repente dice, bueno, chicos, que nos vemos, que me voy. Y es como, que te vas con ella. Sí, sí. Pero en cuestión de nada, de 5 minutos. Entonces, mis amigos ya me han dicho, tío, ¿a ti qué te ha pasado últimamente que has cambiado? Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy te traigo una conversación con un alumno que pasó por el programa DTE. Su historia es la de un padre de familia que tras un matrimonio largo y una separación dura, se encuentra completamente roto. No tanto por la ruptura en sí, sino por no entender qué demonio había pasado. Él es un hombre que nunca había tenido problemas para relacionarse con mujeres, tenía experiencia, sabía generar atracción, etc. Pero su problema era justo lo que pasaba después, a la hora de cómo gestionar esas relaciones para que no acabaran torciéndose. Y esto es lo que justo después de esa ruptura le hace empezar a indagar en todo esto. El punto de inflexión para él ocurre cuando a través de este podcast y del programa DTE empieza a entender todo lo que había ocurrido y casi sospecha de que le habíamos puesto una cámara en casa oculta y por primera vez empieza a disfrutar de un mayor control en sus relaciones con las mujeres. Desde un plano totalmente distinto, más desde la calma y desde la paz y no tanto desde la reactividad. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, donde primero vamos a charlar con este alumno y nos va a contar un poco su experiencia y su punto actual, y después extraeré al final, como siempre, las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero antes te recuerdo que si quieres dar un paso más de todo esto que estás escuchando, si quieres profundizar más en todo este universo, haz clic en el link de debajo de este podcast y recibes gratis mi curso gratuito, obviamente, sobre cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres. Lo recibes en tu email haciendo clic en el link de debajo de este podcast. Y dicho esto, y ahora sí, quiero darle las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y presentarlo una vez más con esa pregunta que siempre hacemos, y es, ¿qué fue lo que te trajo a este proyecto y a todo este mundo de la red pill y de las relaciones? Bienvenido, tío. Muchas gracias a ti por invitarme, tío. Pues lo conozco por un batacazo con las tías como todos, básicamente. No, yo conozco de casualidad que existe un mundo de la seducción, porque bueno, yo tengo 45 años, entonces, quiero decir, descargándome hace ya mucho tiempo, en mi época universitaria, una película de la plataforma Emule, me apareció un PDF, el libro de Mariluna de Sex Code. Y bueno, y al final pues me lo leí y ahí fue cuando supe que existía un mundillo de que se dedicaba a ver cómo se puede conseguir más resultados con las mujeres. Me lo leí, tampoco te explicaba mucho más allá de lo que sabe un poco todo, que es que si eres bueno no te va a ir bien, si eres un poco el cabroncete te va a ir mejor, pero poco más. El problema que luego tuve yo fue, porque yo para conseguir, digamos, para tener resultados nunca he tenido problema, el problema es cuando ya iniciabas una relación, que te friaban a test, beatizaciones, etc., monitis y tal. Entonces, claro, ahí fue cuando ya la cosa siempre me salía rana. ¿Qué pasa? Que al final ya inicié una relación con una chavala con la que he estado, no sé, 10, 12 años, con 2 niñas y que acabó en una separación muy complicada. Entonces, en el cual yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y a partir de ahí ya el típico podcast o lo que sea de cómo recuperar a tu ex, ya di con tus podcasts y entendí muchas cosas. Y Por, ya solo por, con los podcasts flipé. O sea, por era ir, por lo que, coger... Sí, 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 dime, perdona, no te quiero yo que interrumpir. es lo que te han dicho muchas veces. O sea, yo decía, este tío tiene una cámara aquí puesta en mi casa. Entonces, claro, es decir, tío, es que era todo tal cual. Entonces, claro, yo decía, joder, si solo con los podcasts, que entiendo que es un tema muy genérico que le pasa a muchísima gente, me siento totalmente identificado y es un contenido
gratuito, digo, pues cuando ya vi que tenías un programa específico de formación y tal, dije, pues esto hay que hacerlo sí o sí, porque, vamos, de hecho, ya lo he comentado antes, estoy súper contento. Te decía por ir por partes, me interesa saber la percepción, porque tu problema nunca ha sido el atraer, digamos, el llamar la atención o el poder acabar con chicas y demás, sino que quizá por lo que nos dice el reto venía después, cuando ya estabas en una relación y en la gestión de la misma. Entonces, ¿cuál es la percepción de alguien que descubre, además de casualidad, sin estar buscando un libro de este tipo? O sea, me refiero, cuando lees eso, el tipo de técnicas que se comparten por ahí, ¿cómo te quedas o qué piensas de eso? Me parecía súper friki y que no tenía mucho, o sea, había una parte del mensaje que de ser el premio y ser un poquito capaz de que sí está muy bien, pero había muchas cosas que a mí me chirriaban un poquillo, porque al final yo, mi grupo de amigos, eh, la percepción que tengo yo es que eran muy naturales, que yo he sabido lo que significa esa palabra ahora, y no tenía ni idea, o sea, se la daban bien las tías, pero yo sí notaba que tenían ciertos comportamientos que no era así. O sea, yo tengo un par de amigos míos que son, bah, con las tías, es la que quieran, los paran por la calle, eso es una cosa impresionante. Y este tío en la vida ha dicho a una tía, oye, perdona, es que me he quedado distraído con tu sonrisa. Y cosas así. Que eso, por ejemplo, por cierto, el otro día, no te lo comentaba, te lo digo ahora, el otro día viendo un podcast de emprendimiento muy famoso, invitaban a una persona que se dedicaba a dar clases de seducción y le explicaron cómo se ligaba y soltó eso. A ver, a mí me chirrió que dije, perdona, digo, Claro. este tío, digo, ¿tú das clases de esto? Digo, esto está un poquito confundido, amigo. Y me llamó mucho la atención, Claro. así que, Vale, entonces, claro, imagino que la percepción era justo algo así, me imaginaba yo que iba a tener de. Porque al final, claro, no es lo mismo un insider, por así decirlo, alguien que está dentro del tema y que descubre eso, que alguien que de repente se lo encuentra por ahí y que encima te está yendo relativamente bien y dices, bueno, esto parece que tan complicado no tiene por qué ser. claro, es que yo nunca hacía eso y a mí me iba bien. O Claro. sea, yo decía, tío, o sea, es verdad que yo sí percibía que las cosas que te decían que a mí me funcionaban, yo ya las sabía. Pero lo otro, yo, claro, yo se lo veía hacer a la gente que no tenía resultado ni nada, y que luego era yo el que llegaba por atrás y hacía paca y conmigo. Y me Ujú. llamaba la atención. Entonces, de ahí coges poca idea en claro, pero alguna coges, por así decirlo, y de ahí hasta dónde no vuelve a tocar el tema. Hasta ahora. Vale, o sea que es como perfecto, yo voy teniendo mis resultados, mis cosas, y eh, hay, Claro, hay porque, relaciones que tengas, hay relaciones que tengas ahí que ya notes que algo no terminas de comprender. claro, un amigo mío se me ha dicho y dice, tío, tú tienes dos problemas. Dice, uno que te gusta, las tías que están muy buenas, y dos que las consigues. Entonces, nunca me bajo del carro. Pero ¿qué pasa? Que conocí a una chavala que me molaba, al final como que tendía a tener relación con ella, y todo empezaba de puta madre súper bien y se iba al carajo. Y eso era una sistemática, era una tras otra tras otra. Y entonces llegó un punto en que yo no entendía mucho qué pasaba, pero tampoco le daba tanta importancia. Vale. Hasta que ya conocí a la que de es mi ex mujer, y ahí ya fue cuando yo ya dije, tío, claro, ya con ella después meditar la película cambia muchísimo. Ujú. Entonces, ¿cómo es entonces ya cuando entras en. Cuando ya sí te metes, vuelves a entrar de lleno y haces esa búsqueda, ¿no? De cómo recuperar a tu ex o tal, que te trae aquí. Y pregunta, ¿te trae aquí directamente o te trae primero a otro sitio? No, bueno, al final voy dando un salto de un sitio a otro, porque lo que veo no me. Típico contacto cero y no sé qué, chorradas así, pero no. Eran todo como técnicas como muy de propaganda. Ujú. No Por sé si me ejemplo. explico. Pues eso, lo de contacto cero, o sea, ignórala y Mm. volverá, y todo como muy así, pero era como muy superficial. Hasta que, lo que te he dicho, hasta que di de casualidad con tus podcasts, que creo que fue el de cómo, o sea, yo como momento, es que ya no me acuerdo qué fue hace ya un par de años, entonces no me acuerdo si fue o cómo olvidar a tu ex o cómo recuperar a tu ex. O sea, di con ese podcast tuyo y lo vi y dije, tío, tiene todo sentido. O sea, y fue la primera vez que yo me planteé el, joder, si esa persona no quiere estar contigo, ¿para qué quieres estar con ella? Ujú. O sea, fue el primer sitio donde escuché ese mensaje. Entonces lo que hice me fue al podcast número 1 y empecé a escucharlos, y fue cuando me voló la cabeza.
Lo que he dicho antes, he dicho, tío, es que soy yo, tal cual. Entonces, claro, cuando escuchas los podcasts, te ves reflejado hasta el punto de que parece como que te estoy espiando, ¿no? Por Me así siento súper decirlo. identificado, digo, ¿pero este tío quién es? Vale. ¿Y qué aplicas de cambios ahí? Es que, claro, yo entiendo que cuando tú buscas ese tipo de cosas de recuperar a tu ex o tratar de tal, el mensaje que te dan es casi el que quieres escuchar, que es Claro, haz esto y la recupera, y a lo mejor nadie te da la perspectiva de ¿te has planteado realmente que quieras recuperar esto? claro, a ver, el tema está en que yo quería recuperarla porque es la madre de mis hijas, pero niñas, y y la única manera de estar yo todo el tiempo con mis hijas es estando con la madre. O sea, porque si tú te lo planteas hoy día, tú dices, venga, pues pide la custodia a mí. O sea, no te dan ni loco. Claro. De hacer un poco por ahí y también un poco diciendo, bueno, yo la quiero, o sea, ciego total. Y va por ahí hasta que llegó un punto ya que dije, vamos a ver, ya digo, fue escuchar ese podcast tuyo que ya me planteé yo, dije, espérate, esto no tiene ningún sentido. Y a Mm. partir de ahí fue cuando se inició todo. En ese momento, ¿en qué punto estabas ya? ¿Estabas ya con la relación finalizada? ¿Divorcio hecho? Estaba ya con todo hecho. Y coincidió, o sea, ya estaba todo hecho. Y coincidió que conocí, eso pasaría, no sé, pasaría a lo mejor 6 meses, un año desde que me separé. O sea, separación, con depresión, con ataques de ansiedad, o sea, fatal. Y gracias a tus podcasts, yo ya empecé a entender un poco el por qué, dónde podía venir las cosas. O sea, fue el primer momento que yo entendí el por qué, porque el problema que yo tenía era que yo no entendía nada. ¿Y qué respuesta, o sea, qué explicación dabas? Porque al final, cuando uno no entiende algo, al final alguna explicación se da o alguien del entorno te acaba diciendo, mira, debe de ser por esto o no sé. Pues al principio me echaba la culpa yo a mí mismo, pues eso, básicamente que no había estado a la altura. Luego que apareció una tercera persona, económicamente muy pudiente, y ya, pues, yo qué sé, tío. Al final piensas todo menos lo que puede ser. Ujú. O sea, básicamente no entiendes nada. Y Entonces, cuando claro, empieza, el no eso entender es. es una mierda, porque una vez que entiendes las cosas, dices, ah, vale, porque si entiendes, eres cero reactivo. Si no entiendes, eres súper reactivo porque lo único que te queda es la pataleta. Y porque está, no sé a ti, por ejemplo, pero mi mente es muy, o sea, como yo vea algo que tenga que darle vuelta y no entienda, es como que nunca me lo puedo sacar. Estoy todo el rato, estoy muy enganchado a buscarle la solución. A mí eso me ha pasado muchas veces con el tema de seducción, chicas, tal, que por eso también indagué hasta el punto de tratar de encontrar el porqué. O sea, si yo tenía una interacción, una relación, lo que fuera, y algo no estaba yendo bien y no encontraba un porqué, es como no poder evitar seguir pensando, dándole vueltas, buscando una explicación, y es muy de. La mente masculina al final trata siempre de buscar soluciones o Claro, trata de solventar problemas. Y eso pues claro, te pero puede eso, mantener ahí enganchado. claro, que eso añade que no pierdes a una chica, pierdes a tu familia. O Claro. sea, ya la línea roja está, no hay línea roja. Que ahí la sensación de ansiedad, de ataques que te puedan dar de pánico, de todo esto, se multiplica, entiendo. Ahí en ese momento te tratas de apoyar en familiares, amigos o algo, o ves que eso te puedas ayudar, o cómo. Es que tampoco ayudaba mucho porque cuando ya el último año de relación, la vida, digamos, de matrimonio era una mierda, hablando plata, lo tiendes a normalizar. Porque bueno, es que estás viviendo en pareja y ya las relaciones son menos, o es que tienen niños y las relaciones son menos, y le preguntas a un amigo tuyo y está como tú, y le pregunto a un compañero de trabajo y estás como tú. Entonces al final tú dices, bueno, normalizas que esa es la situación, y te dices, bueno, pues será que la vida en pareja con niños es que es así, porque todo tu círculo que te rodea es así. Y luego te das cuenta de que no. O tú dices, venga, pues me separo. Ah, no te preocupes, hoy día hay muchísima gente separada. Y esa es la respuesta que tiene de tu entorno. Y esa Mm. respuesta o sea, a mí no me vale. O sea, mal de Porque a mucho al mí, final, ¿no? claro, tú dices, no, voy a poner un ejemplo un poco bestia, no, tengo cáncer. Ah, pero no te preocupes, hay no sé cuánta gente con cáncer. Claro. O sea, y a mí eso que me soluciona, Claro. nada. Entonces el tema iba por ahí. Vale. O sea, es que fíjate que es curioso porque al final te normalizan eso. O sea, Claro, como es normal que en la relación tengas que estar de esta manera cuando no necesariamente tiene por qué ser así.
Pero claro, si está en un entorno donde los resultados que se obtienen son esos, te acaban haciendo creer eso y acaban normalizando lo que es lo peor, quizá. Entonces, con los podcasts que llegas a aplicar, o que, aparte de entender que entiendo que te quita mucha presión de encima, ¿algún cambio así que notes? Pues mira, eso me quita todo el ruido mental y coincide que conozco una chavala, que es la única relación que tiene así medio estable después de separarme, que es de las mejores chicas con las que he estado a todos los niveles. Y yo me acuerdo cuando empecé a conocer, o sea, cuando empecé a quedar con ella, ya yo había escuchado varios podcasts tuyos, entonces sí tenía ese puntito de yo soy el premio, tal, no sé qué, un poco ese rollete. Pero yo interiormente pensaba, digo, guau, como esta tía me cuaje y me deje, digo, me pego un tiro. Le he estado con ella un año y medio, y ya te digo, solo con los podcasts entendí muchas cosas hasta el punto de que al final eso, bueno, pues ya entendí yo que realmente queremos dos cosas muy distintas. O sea, porque ella, por ejemplo, no quiere niños, yo tengo dos, cosa que de entrada es totalmente compatible. Y yo me acuerdo que cuando hablamos y tal, me dijo, oye, tío, yo es que quiero otra cosa. Yo me acuerdo que lo primero que pensé, y yo me flipé a mí mismo, dije, perfecto, tengo la oportunidad de conocer tías mejores que esta. Y a Qué mí, bueno. ese pensamiento, mm, yo mismo me sorprendí. Y al día siguiente dije, me apunto al DT mañana. Ah, fue Y eso lo que detonó sí, el... eso fue lo que detonó. Porque ese cambio de que yo podía tener o sea, hacía un par de años a ese momento, era gracias a los podcasts. Entonces yo dije, si escuchando los podcasts he llegado a este punto, ¿a dónde no voy a llegar con el programa de T? El programa era algo que ya había oído, entiendo, ¿no? Al raíz de los podcasts. Sí, claro, yo empecé con tus podcasts y yo no sabía que tú tenías un DT. Es que a lo mejor cuando empezaste con los podcasts no lo tenía, no lo sé, según cómo empezara, de Yo antes. empecé, lo que sé, capítulo, he dicho yo, el de Es cómo, que, claro, creo que en el 40 y tanto hice uno de esos y luego en el sí, ciento y pico hice otro. pues no, creo que fue el 40 y tantos. Vale. Y luego volví para atrás, entonces claro, a mí ya me pilló que yo más o menos he ido al día. Ujú. Lo que pasa es que, claro, que es una información que es muy, muy útil, muy, muy buena, que el que tenga dudas y diga, este tío está aquí vendiendo moto y tal. O sea, yo la reflexión que yo hice es, vale, si solamente escuchando los podcasts me siento totalmente identificado, o sea, y luego ya en el programa he visto que estamos todos igual, es que es una cosa que realmente es muy poderosa. Yo dije, guau, tío, pues si yo he llegado a este punto solo con eso, yo me meto en el DT. Pero Cuando... Sí, dime. no, también un poco porque mi situación, yo tengo 45 años, a mí tampoco es que me guste mucho salir de fiesta, tengo dos niñas, tampoco tengo mucho tiempo libre, entonces yo me lo tomé un poco como quiero optimizar esto. O sea, quiero sacarle a esto el máximo provecho que pueda. Y me lo tomé, entre comillas, como parte de la Operación Bikini 2024, por decirlo así. O sea, Vale, entiendo. Lo que quiero saber es cuando la primera vez que empiezas a escuchar en los podcasts que existe, o que de alguna manera te enteras, ¿no? Que existe el DTE y, bueno, a lo mejor he escuchado a otra gente hablarlo también y demás. em, ¿Qué percepción tienes de eso? fue una percepción muy buena la que te estoy, o sea, lo que te acabo de decir, que al final es Vale, gente que da un paso hacia adelante. ok. Que no hay ningún momento donde tengas como una resistencia, una duda, un no fiarte, un... O sea, no por lo que te he dicho, porque si ya con los podcasts me siento totalmente identificado, es de... O sea, cualquiera que entienda un poquito de emprendimiento y de negocio y tal, dice, joder, si este chaval con el contenido gratuito que da ya me está ayudando, pues con el contenido de pago que no va a hacer. Ujú. O sea, entonces Y, yo ahí no tenía, en ese sentido yo no tenía, vale, no vale. tenía ninguna duda. Y ahí ya estás ya está la separación consumada, por así decirlo. Joder, tan consumada. Y ahí, es que digo, antes de pasar al tema del DTE y tal, lo que te decía antes, ¿no? Si tú ahora estuvieras delante de alguien que está en separación, o vamos a hacer dos cosas. Si tú estás delante de alguien que va a entrar en un matrimonio y tal, ¿hay algún consejo que después de haber pasado por un proceso de separación difícil pudieras darle a esa persona para protegerse o para evitar ciertas cosas? Sí, mira, yo por ejemplo, además que esto lo estoy pensando, si yo hubiese hecho el DT
antes de separarme, muy probablemente hubiese sabido gestionar la situación y muy probablemente no se hubiese producido la separación. Estaría con una persona que no sería la adecuada, pero al final aprendes como, hubiera aprendido a gestionar la situación. Ujú. Si lo hubiese hecho antes de haber empezado la relación con esta chica, muy probablemente no hubiese tenido relación con esta chica. Habría Porque, filtrado antes eso, ¿no? claro, porque el DT, a lo mejor visto desde fuera, la gente se piensa que es un programa para ligar. No es un programa para ligar. Es por lo menos lo que he sacado Ujú. yo, es una gestión de personas. Y tú ves, o sea, y gestión de personas tú misma incluido, porque yo me paro a pensar qué es lo que yo quiero, qué es lo que no quiero, mi marco, qué es lo que me interesa, qué es lo que no, qué es lo que la otra persona me ofrece, qué es lo que esa persona quiere, y si todo encaja, para adelante. A la mínima que no, es que no tiene sentido seguir para adelante. Ujú. Y a nivel de algo fuera del DT, me refiero a nivel operativo, de legal o como sea, para protegerte ante posibles problemas de... Me refiero a eso. Imagínate, ¿no? Te digo, me voy a casar mañana. ¿Qué régimen, qué historia o algo que me digas, tío, vas a estar jodido igual o esto te puede beneficiar o te puede proteger? Yo te diría que lo que tengas a tu nombre antes de separación de bienes, cuentas separadas. O sea, a lo mejor una cuenta común para gastos y tal, pero tú tener tu cuenta con tus cosas y que no sepa nadie lo que hay ahí. Y luego teniendo hijos, con la situación que hay a día de hoy, estás jodido. Entonces ahí lo único es ser lo menos reactivo posible y ser frío. Ujú. O sea, es Claro, que no, entiendo no, no queda, no queda no otra. dejarte llevar tampoco por el tema de los hijos a la hora de tomar ciertas decisiones, ¿no? Claro, Porque ahí eso es precisamente muchas de las armas que a veces van a utilizar ellas mismas. El hecho de utilizar oportunistamente en un momento dado ciertas cosas o a los hijos para, bueno, pues saben que al final apelan también a nuestro instinto protector o en un momento dado a nuestras emociones y no vamos a tomar esa decisión fría. claro, totalmente. O sea, hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, por eso, ¿cómo evitas eso? Pues formando una familia con la persona adecuada. La persona adecuada es una persona que esté contigo en tu equipo y que vaya los dos a una. ¿Y eso cómo se consigue? Filtrando mucho. ¿Qué pasa? Que para filtrar, pues tienes que tener dónde escoger, porque si no tienes dónde escoger, te quedas con lo que te toca. Y era yo en mi caso, que podía más o menos escoger, el problema que yo tenía no era de escoger, era de saber filtrar, Ujú. por decirlo así. Entonces, volviendo al tema del DTE, entras, no tenías la duda ahí. ¿Tenía alguna expectativa de me voy a encontrar algo de esto? No, pero porque yo realmente cuando me meto algún tipo de lo que sea, voy con cero expectativas. Porque voy a algo que no sé lo que es. O sea, lo único que sabía que sí iba a ser beneficioso. O sea, yo Sí, pero no un poco como... no, a lo mejor la única duda que tuve en un momento de igual era el tema económico, pero que tenía claro que lo hacía. Entonces apenas me encajó para adelante. ¿Y la edad? ¿Algo que te... ¿La edad fue para ti alguna objeción? ¿Pensaste que iba a haber gente joven? Pensaba que iba a haber un poco de todo. Vale. Y luego ha habido de todo. Mm. Lo Entonces, bueno del DD es sí. que yo creo que cuanto antes lo hagas, mejor. Mm. Mi opinión. Cuando luego entras y ves cómo está establecido, si te lo hubieran dicho antes algo que te imaginabas, o sea, sabías que iba a ser positivo, no tenía una expectativa como tal, pero a lo mejor dices, hostia, pues esto no me lo esperaba. Relativamente es poco tiempo. O sea, son 2 meses, 3. 2 meses, 8 semanas, 9 2 meses. en este caso O fueron. sea, es que es muy poco tiempo. Y ya desde la primera semana ya vas cambiando cosas. O sea, es Mm. un cambio. A ver, te lo tienes que currar, ¿vale? O sea, esto el que se piensa que te apuntas y ya está, no funciona así. Esto es como que se apunta al gimnasio y por apuntarte al gimnasio y llegar allí, te pones fuerte. No funciona así. Te lo tienes que currar y tienes que poner de tu parte y tienes que salir de tu zona de confort y tienes que hacer cosas que tu mente te dice que dónde vas. Claro, porque llevas yo no sé cuántos años que tengas haciendo otra cosa y es hacer una cosa totalmente diferente. Pero es que realmente funciona y de hecho,
pero ha habido compañeros que venían de cero y es brutal lo que se consigue. Claro, es que al final, de eso te iba a preguntar por el proceso. Para ti, ¿cómo fue el proceso de tener que ir aplicando cosas? Fácil. O sea, fácil porque el punto de partida es que yo quiero hacerlo. Pero, vale, exacto. ¿Y hay resistencia de alguna forma que tengas que solventar? Pero, Hombre, claro, que resistencia. O sea, el irte conectado con una tía así, cosa que yo no he hecho nunca, por la cara, porque te decía antes, yo ligaba, pero venía ella. ujú. Y a lo mejor muchas veces a una chavala que a mí me llamaba la atención, me ligaba y tal, yo jamás iba, pero porque no sabía qué decir. O me ponía a hablar con una chavala que incluso venía ella y me quedaba como atrapado de no saber gestionar la conversación. Ahora, cero problema. O sea, ponme delante lo que quieras Eso te iba a que no hay preguntar. problema. En ese sentido, ¿has visto, o sea, has tenido la opción, la oportunidad de gestionar de cero una interacción aplicando este tipo de cosas? Sí, sí. ¿Y qué tal? O sea, por si nos puedes contar alguna anécdota, experiencia o algo así. Pues yo qué sé, por ejemplo, una chavala que llamaba mucho la atención, que estábamos en un bar tomando algo y estaba en la barra pidiendo yo esperando que la atendieran. La chavala muy llamativa físicamente y estaba sola. O sea, pues yo la miré y dije, ahora vengo. Me puse al lado de ella como el que va a pedir algo y le dije una chorrada, me contestó, le dije otra chorrada, me contestó y nos quedamos hablando y para adelante. ¿Y qué tal tus colegas con eso? ¿Qué te dicen? Mis colegas flipando. O sea, mis colegas me decían, pero tío, ¿a ti qué te ha pasado? O sea, ya cuando haces eso un día, otro día, además todo como súper natural. O te pones a hablar con una chavala y que desde fuera parece que estás hablando de nada, y de repente dice, bueno chicos, que nos vemos, que me voy. Y es como, que te vas con ella. Sí, sí. Pero en cuestión de nada, de 5 minutos. Entonces mis amigos ya me han dicho, tío, ¿a ti qué te ha pasado últimamente que te has cambiado? Claro, pero ellos ya sabían que tenía resultado, me refiero. Aún así, han visto cambios. Claro, pero ellos han visto que yo tenía resultados, pero de gente que medio venía, pero yo no iba, por decirlo así. Entonces era como, entre comillas, cojo yo. Claro, que tú coges y más o menos, o sea, que tienes como más la rienda en ese sentido. Y eso lo ven. Claro, o nos ponemos a hablar con un grupo de chicas y yo ya veo súper rápido si hay interés, si no hay interés y no pierdo el tiempo. O sea, la sensación absoluta que tengo en cualquier interacción que tengo, de lo que sea, es no perder el tiempo. Mm. Y que no te marees y que no, o sea, Y en cuanto a gestionar relación, por ejemplo, gestionar la relación con tu ex, que al final tienes que tener relación por el tema de los niños, ¿se ve algo, o sea, has podido aplicar algo de ahí, aunque no es una relación sentimental como tal, pero te toca por lo que te toca? sí, pero al final es lo que tú decías antes, se aprovechan de los niños para conseguir cosas. Ujú. Entonces, sí la aplico, o sea, de hecho la aplico a todos, no solo a mujeres. O sea, entonces, con ella soy menos reactivo, cuando me hace alguna jugarreta simplemente la ignoro y ya está. No hay dramas. Ujú. O sea, el resumen es cero dramas. Claro, eso también se ve reflejado en la tranquilidad que tengas tú, la tranquilidad que se respire de alguna forma también para los niños. Claro, porque si ella quiere guerra, yo no la quiero y ya está. Entonces no hay guerra. Al final dicen, dos no se pelean, ¿no? Si uno no quiere. Claro, pero esto ya lo vimos. Claro, es que no sé hasta qué punto puedo contar cosas, ¿no? Pero el Claro, tema es de causa-efecto. sí. Al final, una vez que no eres reactivo, ¿no? Que es también Claro, es una que vez tú que te dices, mantiene. me da igual lo que me digas. O Mm. sea, está todo perfecto. Pero no es fingido. Es que el tema está en que. Además, el otro día que un amigo me preguntó que igual se apunta, se lo explicaba. Le digo, tío, pues yo voy a CrossFit, ¿vale? Entonces hay muchas técnicas que te explican, yo qué sé, el snatch o el keeping Sí. o el butterfly, lo que sea. Que a ti te lo explican y tú dices, vale, sí, ya lo sé. Y hasta que no te pones y lo haces y a lo mejor hay un pequeño matiz que se te ha escapado que lo tienes que ver tú. Pero claro, si partes de cero y te dices, venga, sube de aquí, ya no sé qué, no lo va a hacer en la vida. Pero si te dan te mentorizan y tú te pones y es que es cuestión de si no es la primera o la segunda lo vas a sacar. Mm. Entonces, en cuanto te lo explica, además el DT te lo explica perfecto. Y luego, a la mínima que haces un poquito, lo ves,
Oh, maravilloso. Entiendo que al final también decías, lo he aplicado en otros lugares y te iba a preguntar, sinergias con otras cosas que no sean las chicas, en otro tipo de relaciones. Pues con los amigos, en el trabajo, en el gimnasio, es que has aplicado a todo. O sea, yo ya veo desconectores y por todas partes. Incluso en tus emails llega un nivel tuyo de cabrón, hay que meter un desconector. O sea, Hostia, eso no me lo esperaba, pero es verdad que de vez en cuando en alguno de Aminai. yo lo veo y digo, mira, ¿no? Entonces, claro, yo veo cucharas y desconectores por todas partes. Y es eso, o sea, ves perfectamente lo que está pasando en todo momento. Entonces, a mí, por ejemplo, es lo que yo más he sacado de ahí, porque al final el tema de ligar más, ligar menos es como la consecuencia de Mm. Claro, pero en la gestión y todo esto que tú dices, te da la sensación de como ir como un paso por delante, ¿no? Entiendo también. tal cual. O sea, yo Mm. antes yo empezaba a relación con una chica y iba como a ciegas, y a mí ya con los podcasts mucho, mucho menos, pero desde que empecé el DT a mí yo ya sé qué va a pasar. Mm. O sea, incluso muchas veces hay una chica con la que estoy quedando que de repente veo que hay algo que falla y le digo, esta, si le digo de quedar, se quita de en medio. Y le digo, oye, ¿cuándo quedamos? Solo porque realmente me da igual. O sea, si se quiere quitar en medio, se quite. Y hace pum y se quita de en medio. Y digo, tío, ¿ves? Entonces, Claro. tío, es poderoso esto, ¿eh? Claro, es como tener una ventaja, ¿no? Un poco de anticipación también a Claro, lo que ocurre. al final el DT, ya te digo, tanto sobre todo con mujeres, porque al final se trata un poco de eso, pero si lo sabes aplicar al resto, te da la habilidad de tomar buenas decisiones porque sabes en todo momento cómo está la situación. Mm. Que eso es lo bueno del tema. Tanto en pareja, como una chica que te va a tomar un café con ella, como en el trabajo, como en cualquier sitio. Porque ves más allá. Mm. Pues por ir cerrando un poco también el episodio, volvería otra vez al tema de qué consejo, porque sé que el podcast lo escucha gente que también está en proceso de separación, que está o que se va a enfrascar en todo lo que es la burocracia de eso. Entonces, te diría, si, ¿qué le dirías a esa persona o qué te diría a ti mismo hace un tiempo cuando te vas a enfrascar en ese proceso? Como primera pregunta y luego te cierro con la otra. Pues te dirá que espero que te pillo en el DT hecho. Porque te va a facilitar mucho la vida y no, ya fuera de coña, tío, sé cero reactivo, para pensar lo que quieres tú, también lo que quiere la otra persona y sobre todo no fuerces nada con una persona que no quiere estar contigo. Porque lo único que va a conseguir es el boquete donde estés, hacerlo más grande. Sí, a veces salir de ahí, salir una retirada a una victoria, ¿no? Una Sí, retirada a sí, tiempo. sí, sí, tal cual. Y la última pregunta es esa, o sea, es en general, ¿no? Alguien que estuviera en una situación, alguien que escuche este podcast, si hubiera un mensaje para una persona que está justo en ese punto de, pues, depresión, ansiedad, realmente decir, tío, estoy jugándomelo todo aquí, siento como que pierdo a mi familia, ¿qué mensaje le daría a esa persona? Pues que realmente no es así. O sea, que eso es la mente que te está jugando una mala pasada, que te lleva al lado negativo de todo y que realmente de todo se sale y que al final la vida te da, o sea, cada situación donde tú estés es como si te da unas cartas para jugar y tú tienes que decidir si las juegas o no. Entonces, Mm. aunque tus cartas sean una mierda, tío, son tus cartas, juégalas y con eso, de una manera o de otra, vas a tirar para adelante porque al final es salir de tu zona de confort y hacer lo que tengas que hacer. O Mm. sea, yo lo he pasado mal. De hecho, incluso yo llegué al psicólogo. Porque, claro, cuando no encuentras ayuda en ningún sitio, dice, venga, pues acabo yendo al psicólogo. Y el psicólogo me decía, tío, claro, yo lo tenía tan racionalizado eso, y que a la primera sesión me dijo, no, no, si tú estás perfecto, no hace falta que vengas. Y estaba hecho una puta mierda. O sea, y al final es eso, sales de ahí si tienes ganas de salir. Mm. Y haz las cosas aunque no te apetezca. O sea, yo, por ejemplo, una válvula de escape que tuve fue el gimnasio, o el crossfit en este caso. Y yo iba con cero ganas. Y yo quedaba con mis amigos con cero ganas. Y yo quedaba con chicas con cero ganas. Pero yo sabía que era lo que tenía que hacer. O sea, porque al final todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Mm. Otra cosa es cuánto lo quiere.
Y al final el truco está en hacer cosas sin ganas. De hecho, yo a día de hoy voy a entrenar sin ganas. O sea, yo, por ejemplo, ahora cuando acabamos de grabar esto, me voy a CrossFit. ¿Tú te piensas que vienes por la tarde, que hace un diazo que flipas, me apetece meterme allí? Pues no, pero me voy a ir porque yo sé que es bueno para mí, que me va a sentar bien y que a la larga lo voy a agradecer. Entonces es como lo de, me preguntaba antes tío, si quieres peces tienes que mojarte el culo. Y depende de ti. Y al final siempre, o sea, la gente que tiene mejores resultados, tanto aquí como en otro ámbito de la vida, es siempre anteponer un poquito ese largo plazo al corto plazo. Claro, y auditarte a ti mismo. Mm. O sea, es lo que tú dices muchas veces en el podcast y las series que hemos tenido, de decir, si tú fueras esta chica, porque está hablando aquí en el contexto de chicas, ¿tú estarías contigo mismo? Si tú fueras tu jefe, ¿tú te contratarías a ti mismo? O sea, es que esa es la primera pregunta que tienes que hacerte. Mm. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Claro, Y eso es lo que va a eso hay detonar. mucha gente que no lo hace. Eso detona el cambio. Y cuando cambias, tú puedes cambiar todo, aunque parezca que no. O Te sea, en digo, ese y yo, sentido. por ejemplo, hasta hace muy poco, ya te digo, 45 años casi en 10 días, joder, soy mayor, no sé qué, tal. Tío, el mejor momento es que es así, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 10 años. El segundo día es hoy. Mm. Y cuanto antes te ponga, mejor. Y yo, por ejemplo, relativo al tema físico, yo retomé el gimnasio, o sea, este deporte en plan serio hace un año y poco, y estoy más en forma que nunca. Si no hubiera empezado, a día de hoy, pues no. Es que es al final esa actitud, como tú dices, y entender que da igual. O sea, el momento perfecto es ya. Claro. Y no hay más tu día. Pues creo que se ha aportado bastante. Espero que también al resto le inspire esto y que si alguien está en ese tipo de situaciones, entienda, se audite como has compartido tú aquí y bueno, y trate de buscar, de jugar esas cartas, que me ha parecido muy buena esa. Y tío, muchas gracias por el ratito por aquí y un fuerte abrazo. Venga, a ti, otro. Bien, compañero, espero que esta conversación te haya aportado un punto de vista distinto y algunas reflexiones te hayas podido ya sacar por tu cuenta. Y ahora voy a pasar a sacarte yo 3 de las que para mí son los mayores aprendizajes que podemos llevarnos de esta conversación. Pero antes de pasar a estas reflexiones, te recuerdo que si quieres profundizar un poco más, si quieres dar un paso más allá de todo lo que escuchas, haciendo clic en el link de debajo de este podcast, recibes gratis mi curso sobre cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres. Dicho esto, vamos a pasar a las reflexiones. Y la primera es que entender lo que pasa, lo que te ocurre en tus relaciones con las mujeres, te devuelve gran parte, por no decir casi todo, el control. Incluso cuando ya lo has perdido todo. Y es que verás, a muchos hombres, a la mayoría, que vuelven al mercado rotos y oxidados después de una relación larga, la fuente principal de su angustia ya no es tanto la ruptura o la separación, ni siquiera el miedo atroz a no ver a su familia, sino que lo que realmente continúa alimentando la ansiedad es no entender nada. No saber cómo una relación que parecía estable se fue deteriorando. No entender por qué ella reaccionaba como reaccionaba. No entender en qué momento perdió el control de toda la dinámica o no entender qué es lo que había hecho mal ni qué es lo que se había hecho bien. Y cuando un hombre no entiende, entra en el peor lugar posible, que es el darle vueltas, la rumiación, revivir conversaciones, culparse, justificarse, atacarse, tanto a sí mismo como a la otra persona, etc. Y este estado es devastador porque te deja sin agencia ninguna. Porque no sabes qué corregir, no sabes qué evitar, solamente sabes que duele. Para este alumno, uno de los grandes puntos de inflexión precisamente y relacionado con esto, para poder sentirse mejor, fue justamente este, el de empezar a entender. Cuando empezó a escuchar los podcasts, cuando empezó a ponerle nombre a lo que le había pasado en su relación, test, pérdida de marco, betaización, dinámicas de poder, dependencia, etc., fue cuando el caos empezó a ordenarse. Obviamente, no arregló la situación externa, pero sí que apagó ese ruido interno, y eso ayuda a pasar el duelo de una forma muchísimo más suave o muchísimo más fácil, si es que la palabra fácil tiene sentido aquí. Desde la biología evolutiva, esto es clave, porque la mente masculina está programada para estar orientada a la resolución de problemas, y necesita saber el porqué y las razones lógicas sobre lo que ha ocurrido para poder actuar. Por eso, cuando no tienes el porqué ni tienes motivos lógicos, entras en una especie de bucle infinito, casi obsesivo, intentando buscar las razones, y eso dispara la ansiedad. Y por eso, cuando entiendes los porqués, incluso en el dolor, recuperas el control. Pero lo peor de todo esto, lo peor de esa tendencia que tenemos o que nuestro cerebro masculino está programada para hacer, que es lo del querer buscar la explicación,
Lo peor de esta parte es que te lleva a encontrar explicaciones que te da la sociedad desde una visión politizada de cómo deberían ser las relaciones. Y esas respuestas que encuentras, lejos de ayudarte a entender, te confunden más y te hacen estar más resentido o más reactivo, entre comillas, con las mujeres. Afortunadamente, si sabes dónde buscar, encuentras explicaciones reales que explican con todo lujo de detalle lo que te está pasando, por qué te está pasando lo que te está pasando y sobre todo cómo afrontarlo. Estas explicaciones llevan cientos de miles de años escritas en nuestra biología. Yo no he inventado nada. Y es lo que determina por qué hombres y mujeres actuamos como actuamos en nuestras relaciones. Y no, entenderlo obviamente no te va a devolver automáticamente a tu mujer o tu relación o tu familia o lo que sea. A veces no te evita una separación. Y por supuesto no borra errores del pasado. Pero te devuelve algo muchísimo más importante, que es la capacidad de no repetirlo. Para mí este es el verdadero clic. Aunque ya hayas perdido la relación, aunque el daño ya esté hecho, aunque el escenario no tenga vuelta atrás, todavía estás a tiempo de cambiar el futuro para no volver a caer en los mismos patrones, porque una cosa es segura, y es que aquel que no entiende el pasado está condenado a repetirlo. Con esto nos moveríamos a la segunda reflexión que podemos sacar de esta conversación, y es que tener resultados con mujeres no te protege de elegir mal. Este alumno no era un tío sin opciones, y nunca lo fue. Sabía ligar, sabía atraer, sabía generar interés y sabía empezar relaciones. Y aún así, su mayor estancamiento eran relaciones que arrancaban bien, pero que terminaban torciéndose, ¿no? Que terminaban como en decaída. Y esta es justo una de las trampas más peligrosas para el ego masculino. El creer que por el hecho de tener resultados con las mujeres ya está todo resuelto, pero no tiene nada que ver. El alumno lo entiende tarde, pero al final lo entiende. Y muchos lo acaban entendiendo también, obviamente. Y es que una cosa es atraer y otra cosa muy distinta es saber filtrar a la mujer adecuada. Porque atraer te abre puertas, y está muy bien. Pero saber filtrar decide en qué casa te queda a vivir, por decirlo de alguna forma. Y a la mayoría de hombres nunca aprenden a hacer lo segundo, de filtrar bien. ¿Por qué? Pues porque confunden química con compatibilidad, confunden validación con valor o conveniencia con deseo real. A muchos hombres más avanzados con las mujeres que llegan a mis programas les pasa justo esto. Tienen opciones con ellas, no tienen problema en ese sentido, pero lo que no tienen son criterios claros. No saben leer señales durante la relación que anticipan problemas a futuro. No saben cómo gestionar dramas, conflictos o discusiones para que no se hagan eternas. Y no saben cómo mantener el nivel de atracción y el nivel de deseo una vez que la relación ya está establecida y la monotonía ya está instaurada. Y al final, pues acaban pagando precios altísimos en forma de años de su vida, de paz mental, de energía, de familia y, por supuesto, de a veces, hijos. Y este aprendizaje es bastante incómodo porque rompe con otra fantasía masculina y es la de que el problema siempre ha sido no tener suficientes mujeres, no tener mujeres, digamos, no tener mujeres en tu vida. Pero muchas veces el problema no es no tener mujeres, sino quedarte con la equivocada. Porque elegir mal, en este sentido, no te cuesta una noche, te puede costar media vida. Con esto pasaríamos a la tercera reflexión, que para mí también es una de las más importantes que podemos sacar de aquí, y es que la abundancia real es mental. Es decir, la abundancia real no es tanto un número, esto lo hemos repetido varias veces a lo largo de otros episodios, pero la abundancia real es mental, es saber que puede irte sin miedo. Para mí hay un momento bastante revelador en la conversación con este compañero, y es que él cuenta que una mujer con la que estaba después de su ruptura le acaba diciendo a él que quiere otra cosa. Y que por primera vez en su vida él no reacciona desde la ansiedad o desde la rabia o desde la negociación. Por primera vez su pensamiento es decir, bueno, vale, tengo la oportunidad de poder conocer tías mejores que esta. Y él mismo se sorprende al escucharse pensar eso, porque ese pensamiento antes no existía en su cabeza. Y para mí esa es como la primera semilla del cambio real de verdad, de la verdadera transformación. Porque la abundancia no es tener 10 mujeres esperando, tampoco es volverse frío o desapegado, sino que no dependas emocionalmente de una sola opción. Eso para mí es la abundancia real. La mayoría de hombres entiende la abundancia, pues como decía antes, como número. Más matches, más citas, más sexo, más relaciones, y está muy bien. Pero eso solo sería la capa superficial. La abundancia de verdad, que cambia tu vida, es la interna, la que tiene que ver con que, vale, si una mujer se va, si una relación no sale bien, si al final acaba pasando lo inevitable o lo que, pudiendo ser evitable, es mejor que pase como deba de pasar, que tú no te rompas por completo. Obviamente pasarás tu fase de duelo, te dolerá obviamente porque a nadie le gusta perder, pero que eso no suponga un cataclismo enorme, un apocalipsis enorme en tu vida, sino saber que, bueno, vale, puedo levantarme de la mesa sin suplicar, sin perseguir, sin traicionarme a mí mismo y saber que mi vida pues no se derrumba porque alguien decida no estar.
Y cuando un hombre puede irse sin miedo, pasan dos cosas importantes. Lo primero es que se vuelve mucho más atractivo porque no transmite necesidad. Pero lo segundo es que empieza a relacionarse con las mujeres de una forma más limpia, más segura, más firme y más sana realmente. La sociedad hoy en día te va a vender que precisamente comportarte de esta forma no es sano, son dinámicas tóxicas. Y claro, yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Por qué el hecho de que un hombre tenga muy claro lo que quiere y lo que no quiere y que esté dispuesto a irse, y que eso no signifique que se vaya sin dolor, pero que está dispuesto a irse, significa una dinámica tóxica, cuando en realidad quizás sea uno de los actos más valientes, que más denoten asertividad y confianza y seguridad en uno mismo posible? Pues muy fácil. Te lo venden como toxicidad, te lo venden como un comportamiento negativo, porque si realmente tú te das cuenta del verdadero potencial que tiene, del verdadero valor que tiene y de que puede irte, en la dinámica de poder de las dos estrategias reproductivas, la masculina y la femenina, claramente hay una que va a salir perdiendo. Y es justamente aquella que pierde ese control, porque de repente se restablece el juego, ¿ok? Entonces este es un poco el motivo. Y saliendo un poco de esta tercera reflexión, lo importante es que si hoy sientes, y en el punto en el que estás actualmente escuchando esto, sientes que no puedes perder a esa mujer, que la idea de que se vaya te paraliza, o que estás haciendo concesiones de cosas que no quieres solamente para que no desaparezca, en realidad lo que se describe de este proceso, de estos síntomas, es una dependencia emocional. Y eso es lo contrario a la libertad. Y la libertad masculina empieza cuando sabes que puedes irte y seguir entero, que repito, eso no significa que obviamente pudiera gustarte que la cosa fuera distinta. Lo que te da el poder no es que las cosas sean como tú quieres que sean, sino lo que te da el poder es que, bueno, vale, ok, dadas las circunstancias, ¿qué otras herramientas tengo a mi poder, en mi poder, digamos, o qué otras cosas tengo para poder construir algo nuevo o reconstruirme o lo que sea? Eso realmente es lo que te da esa libertad, porque obviamente no todo el mundo, o sea, siempre se acaba perdiendo alguna vez, no es que nunca jamás pierdas por saber una información u otra. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor y te recuerdo lo que te dije al principio, y es que si quieres dar un paso más, si quieres profundizar en todo este universo, te recuerdo que si haces clic en el link de debajo de este podcast, te puedes recibir gratis mi curso gratuito sobre cómo ser un hombre más interesante y atractivo para las mujeres. ¿Vale? Simplemente tienes que hacer clic ahí debajo, dejar tu email y yo te lo mando. Y ahora sí, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.